Una parábola de las bodas, María Emilia, que verdaderamente está, digamos así, íntimamente, digamos así, relacionada con muchas parábolas anteriores, donde Cristo está mostrando el mismo mensaje de un pueblo de Israel que por varias cosas estaba siendo desechado, ¿no? Que por varias cosas iba a quedar al margen, ¿no? Vos me mencionabas allí, mencionaste las distintas parábolas, quizás si hacemos una introducción para luego entrarnos al día lunes, ¿qué te parece? El capítulo 21 presenta varias parábolas. Sí, la parábola de los dos hijos, Ujú, donde el primer hijo, o sea, el padre lo envía a hacer algo, el primer hijo dice, no voy pero va, y ujú, el segundo voy pero no va. ujú, Entonces Jesús hace la comparación, el primer hijo dice, vino Juan el Bautista, los publicanos y las rameras y aceptaron, ujú. y el pueblo de Israel no aceptó, o sea, Sí, que sí, se consideraban justos no aceptaron. Después viene la parábola de los labradores malvados con la ilustración de la viña, ¿eh? sí. Y entonces el dueño de la viña que se va y deja labradores y luego envía siervos Y matan a los y siervos y matan a matan al los hijo. siervos y terminan matándolo al hijo, o sea, Ujú. realmente durísimo. Y la anterior a la de la higuera Y estéril, además la higuera que el Señor maldice un y esa pueblo que higuera tenía que haber dado fruto de y que justicia. no dio sus frutos. Ujú, Y a esa escena le precede la escena en el templo, cuando ujú. Jesús entra, tira por el suelo la mesa de los cambistas y lo que estaban haciendo comercio en el atrio del templo, Ujú. y cuando entra al templo, allí vienen un montón de enfermos y él los cura, los sana, y los niños que cantan hosanas, y aparecen los fariseos y se Sí. enojan por eso, o sea, no están aceptando el papel del Mesías. Es interesante, a mí me llama mucho la atención el tema de los milagros de Jesús, la curación de enfermedades. ¿Quién puede hacer eso? Claro. Nadie, solo el Ujú. Mesías. ¿Cómo viendo todas esas cosas se enojaban con Y Jesús? bueno, Cuando, el autor de la lección dice una indiferencia obstinada hacia la verdad. En las distintas parábolas sí, se presenta allí, cierto, la obstinación y es, la in- falta de acciones de justicia de parte del pueblo, ¿no? Qué es triste. increíble, muy Ahora, triste. sin embargo, aparece la parábola de las bodas. Aparece la parábola de Y bodas, bueno, y sí. ahí presenta cierto, la universalidad de la invitación de Jesús. La invitación es a todos, Es a todos. malos o buenos. Malos o buenos. Primeros hubo ciertos invitados que Sí. no quisieron entrar, pero después la invitación se extiende y le dice a sus siervos, vayan por los caminos, por todos lados, y inviten a todos. Ujú. Y ahí entran malos y buenos. Ajá. Sí, es muy Sí, sí, sí. llamativo eso. Es llamativo, pero en cierto sentido vuelve a encerrar allí la idea de un pueblo de Israel que supuestamente, entre comillas, era meritorio, ¿cierto? Porque ellos eran hijos de Abraham. Sin embargo, otra vez una obstinada, ¿cierto? Actitud hacia Cristo, hacia Dios, hacia la verdad, ¿no? Y Sí. quizás lo leamos allí una partecita si ustedes me acompañan, el Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Verso 2 en adelante dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas, ¿cierto?, a su hijo. Dice, y envió a sus siervos llamar a los convidados a las bodas. Mas esto, dice, no quisieron venir. No quisieron. Obstinados totalmente. Sí, sí, impresionante. ¿Qué te trae eso, no? Sí, Qué tristeza, ¿no? qué tremendo, qué dureza de corazón. Sí. Una fiesta a la que ellos se tendrían que haber sentido, cierto, halagados en participar, sin embargo ellos dicen no quisieron, ¿no? Sí. Porque hay otra que menciona, no, tengo que hacer tal cosa, distinto justificativo. Acá es bien clara, no quisieron. Esto me hace acordar a Juan el capítulo 9, cuando Jesús Ujú. cura al ciego de nacimiento. El ciego luego recobra la vista, lo adora porque se inclina y dice el texto que lo adora al Señor. Ujú. Y luego los otros, los críticos, los fariseos que no aceptan. Y entonces el Señor dice, bueno, ahora que ustedes ven, siguen siendo ciegos, han visto la evidencia, no quieren aceptar, Sí. siguen siendo ciegos, o sea, ciegos, obstinados, no querían aceptar al Señor. Es realmente muy llamativo esto. Y en la parábola, el versículo 5, el versículo 6 y el versículo 7 presenta algo más grave todavía, Ujú. donde dice allí que los siervos siguieron invitando, dice, mas ellos sin hacer caso, los convidados, ¿cierto? Dice, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Estoy Sí, leyendo Evangelio San Mateo, capítulo 22, verso 6, dice, y otros, de los convidados, de los invitados, tomando a los siervos, dice, ¿qué? Dice, los afrentaron y los mataron.
Impresionante. Esto es un paralelo con los profetas. ¿Mm? Qué bárbaro. Porque en varias oportunidades Jesús lo ha dicho, ¿no? En Mateo 23 lo vuelve a decir, los sepulcros blanqueados, o sea, que han matado a los profetas. El Señor le envió permanentemente profetas a este pueblo y no aceptaban su mensaje. ¿Y para el presente, María Emilia, qué podríamos decir? Para el presente. Y que tenemos que aprender esta lección. Porque tal vez en el mundo cristiano, digamos, o que nos sentimos cristianos y creemos que está todo bien y que nosotros incondicionalmente estamos haciendo las cosas como corresponde y que, bueno, estamos preparados para cuando el Señor venga y a lo mejor damos por sentado un montón de cosas, muchas cosas. Pero yo creo que la historia del pueblo de Israel debe hacernos reflexionar. Porque ellos creían tener la verdad, estaban seguros, tenían la palabra, porque Pablo lo dice en Romanos 3, a ellos se les encomendó las escrituras. Pero interesante, cuando vino el Mesías, como no se ajustaba a sus preconceptos el Mesías, porque ellos esperaban otro tipo de Mesías, entonces lo rechazan al Señor. Y yo creo que nosotros deberíamos estar velando, porque nuestra roca firme está que nosotros leamos las Escrituras y las investiguemos y analicemos toda esta historia del pasado, porque si a ellos les pasó, puede volver a ocurrir a algunos. Podemos estar creyendo que estamos seguros y no, nosotros necesitamos la unción diaria del Espíritu Santo para poder ver claramente las cosas como el Señor las ve y poder estar viviendo cada día conforme al plan que Él tiene para nosotros y a lo que corresponde al remanente final de la historia. El autor allí en el día lunes, en la mitad, ¿cierto?, de los párrafos, dice: algunos no la tomaron en serio la invitación, no creyeron que era importante. Eso podría simbolizar a los que hoy no toman en serio las demandas de Dios, que por diversas razones no se abren a la verdad. Agrego a esto también lo que vos mencionaste. Es decir, los convidados hoy en día sería el mundo cristiano. Podríamos decir más todavía, acercarlo más todavía, los adventistas del séptimo día. Supuestamente son los meritorios, ¿cierto?, por el estilo de vida, porque poseen la verdad en la mano, ¿cierto? Entonces allí serían los meritorios para ir a ¿dónde? Al cielo. Pero el hecho es que acá parece que como que no se le da importancia, ¿cierto?, a la invitación de Jesús. Es triste, ¿no? Y todavía aparece allí un rechazo a tal punto que matan a aquellos que predican sobre el retorno, ¿cierto?, sobre la invitación a la fiesta de las bodas, ¿no? Es tremendo, es muy duro para nosotros. Es durísimo. Yo creo que nosotros tendríamos que investigar diariamente las Escrituras. Y nuestra vida. Y nuestra vida. Y recordar que estamos en los tiempos de la iglesia de la Odisea. Y que hay una gran necesidad de la iglesia de la Odisea, y es el colirio celestial, la obra del Espíritu Santo, que es lo que nos puede a nosotros abrir los ojos y ver realmente las cosas como son, y no cometer el error de a lo mejor creer que está todo bien, cuando en realidad podría no estarlo. Podría no estarlo. Me gusta porque dice allí: y finalmente, mientras algunos simplemente ignoraron la invitación, otros hasta persiguieron a los que hasta lo que la daban. Cualquiera haya sido la razón, todos quedaron afuera. Eso es muy trágico. Todos quedaron afuera. Todos quedaron afuera. Porque faltó lo que menciona el autor, ¿no? Ser digno. Ser digno. A mí me gusta mucho la historia bíblica y la historia del pueblo de Dios, y he leído la Biblia muchas veces, y cada vez que además doy clases de esto, entonces cada vez que repaso la historia bíblica y voy viendo todo desde Abraham, bueno, todo como, o sea, luego Moisés, el pueblo que sale de Egipto, toda la historia. Y cuando voy a esto digo, tantos siglos de historia, tanto que el Señor invirtió por este pueblo, y ahora terminar así es realmente una tragedia. Sí. Es una tragedia. Bueno, nos quedamos con esta idea, y la verdad triste por un lado, pero por otro nos vamos a introducir en el siguiente bloque, cuando comencemos el siguiente bloque, qué significa el tema ser dignos.